Amada iglesia, pues en tu alto torre de refugio, el Señor los bendiga, cada uno de ustedes. Y es verdad, un privilegio estar nuevamente teniendo la oportunidad de poder traer esta palabra del Señor, poder eh, nuevamente estar, ¿cierto? En medio de este libro tan hermoso, de este libro de Mateo, ¿no? El libro del Nuevo Testamento, porque nos ha brindado de una manera maravillosa, ¿cierto? Eh, la visión de él, ¿no? Acerca de el nacimiento del Señor Jesucristo, ¿no? Y cómo él nos da ese contexto general y nos hace presentación del Señor Jesucristo como quién, ese rey metido, ese rey venidero, que además había sido profetizado en el Antiguo Testamento de una manera maravillosa. Hoy vamos a continuar precisamente con el capítulo 17. Mateo tiene, en este momento, vamos avanzando más de la mitad de este, de este evangelio. Dentro de esos 28 capítulos, estamos en el capítulo 17. Y es un capítulo muy especial, ¿no? Antecede, pues obviamente, esa declaración de Pedro en cuanto a, a la manifestación de quién era el Señor Jesucristo. Y en el versículo 17 hemos visto acerca de la transfiguración y nos hablaba el Señor por medio de su palabra en la porción del versículo 14 al 21 acerca precisamente de la sanación de un niño. Entonces, vemos cómo estos 9 discípulos que se habían quedado precisamente en Galilea, al pie de la montaña, esperando a quién, al Señor Jesucristo, que se había ido con 3 de sus discípulos, ¿cierto? Y vemos que los que se quedaron no pudieron expulsar el demonio en un niño. Este niño que estaba sufriendo de una manera grande. ¿Y qué pasó? Que ese, digamos, llamado fracaso o frustración pública provocó también una confrontación, ¿no? Una discusión precisamente con esos líderes religiosos, como eran los fariseos y los escribas, lo que generó también en el Señor, pues, una irritación, ¿no? Tanto así que llegó a llamarlos por referirse a ellos como esa generación que incrédula y además que perversa. Entonces, llega el Señor Jesús, sana precisamente a este niño, pero los discípulos realmente querían entender lo que había, digamos, salido mal, o lo que había fallado en ese deseo de ellos de poder sanar a este niño. Y vienen los discípulos, les preguntan de forma privada al Señor Jesucristo, ¿cierto? La razón por la cual no voy a ir al que Dios nos ha demonio. El Señor Jesús pues le responde de una manera muy amable, ¿cierto? Eh, y habla precisamente acerca de lo que generó, digamos, ese fracaso. ¿Y cuál es? Residía precisamente en el hecho de que tenían estos apóstoles y estos discípulos de ese Señor que tenían que poca qué, la fe, poca fe, o no tenían esa confianza en qué, en el poder del Señor Jesús, por el que hablábamos mucho. Ese poder Señor se los había otorgado, ¿cierto? A ellos precisamente cuando los llaman, le dan las instrucciones y los envía. Lo vimos en Mateo 18. Entonces, vemos que no creían precisamente que tal poder pudiera ejercerse a través de ellos. O ellos, incluso considerando este caso específico como un caso pues difícil de resolver. El hecho es que pudieran precisamente ellos realizar milagros usando ese poder, un poder asombroso del Señor Jesucristo. Entonces, Jesús les revela aquí que la clave justamente de ese poder era que la fe que se tenía en ¿qué?
mensaje de Jesucristo, de Cristo, de Mesías. Entonces, si me ayudas a lectura a proyectar capítulo 17, me puedes ayudar a proyectar precisamente el versículo 20 de este capítulo 17. Los invito para que abran sus Biblias, precisamente acompañándome en esta pequeña introducción al día de hoy, en la enseñanza que vamos a tener del versículo 22. Entonces, esta parte de esta lección importante que va a dar el Señor trata precisamente de enseñar la importancia de tener una fe de una manera genuina. ¿Qué hace el Señor Jesucristo en el versículo 20? En el versículo 20 de este capítulo 17, Él va a reseñar precisamente la semilla de una mostaza, como una metáfora, ¿no? Como una representación de este tipo de fe que se debía tener de una manera que viva y de manera activa. Entonces, con esa poca, ¿cierto? Cantidad de fe, dice el Señor Jesús, que podrían que decirle precisamente a una montaña que se moviera y que precisamente esa montaña lo haría, ¿verdad? Entonces, con esa pequeña pizca de fe, ¿cierto? En su poder y en su autoridad. Además dice el Señor finalizando ese versículo 20, dice, y nada os será imposible. Amén. Qué hermoso mensaje, ¿no? Del Señor y qué hermosa lección la que el Señor Jesucristo está dando precisamente a sus discípulos. Estos discípulos, estos hombres que lo vamos a ver, ¿no? A través de hechos, cómo van a empezar a dar esa muestra, ¿cierto? Esa demostración de esos milagros importantes que precisamente darían curso precisamente a esas lecciones que el Señor Jesucristo les había dado. Entonces, el poder para hacerlo no viene, ¿cierto? De ellos en absoluto. Y es algo que aplicamos hoy en día en nuestras vidas y en nuestros ministerios y en nuestras iglesias, sino que viene a que precisamente el Señor Jesucristo les dio precisamente esa autoridad precisamente de hacerlo. Entonces, cuando habla de esa referencia de ese grano de mostaza, es asombroso. No fue como un grano de arena, ¿no? Porque vemos un grano de arena y ese grano de arena, ¿qué es? Pero acá está haciendo referencia precisamente a algo que es aún más pequeño, que es el grano de mostaza. Pero acá el énfasis radica precisamente que en el pequeñísimo tamaño de esa semilla y quizás precisamente en su poder para convertirse ¿qué? En una planta que grande, una planta grande y de gran altura. La fe, aún la más pequeña, es como un interruptor, ¿cierto? Como un interruptor. Entonces, cuando vemos un interruptor de electricidad, ¿cierto? Es algo muy pequeño, pero que en ese contacto que hacemos con él genera una gran fuente precisamente de poder. Entonces, no es la fe en sí lo que obra, sino que Dios obra ¿qué? ¿A través de qué? La fe. La fe, por lo tanto, es descansar en que Dios es quien, en quien Dios es, en quien obra en nuestras vidas. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Tu palabra es verdad, Señor. Ayúdanos a guardar tu palabra, Señor, y que permanezcamos, Señor, en ella, Señor, y que podamos amarte cada día más, Señor. Y hoy queremos especialmente pedir por nuestra fe, Señor, para que sea fortalecida, Señor, y que sea como un grano de mostaza, y que podamos nosotros cada día, Señor, poder superar esos obstáculos que se nos presentan, Señor, en nuestras vidas, Señor. Danos esa seguridad, Señor, de poder acceder a ti, Señor, de conocerte a ti y de creer, Señor, profundamente en que tú, Señor, puedes hacer, mover.
Gracias, Señor, por este pasaje del día de hoy de Mateo, Señor. Oramos porque podamos nos conocer cada vez más de ti, Señor, conocer tu voluntad, Señor, y que podamos nosotros guardar palabra en nuestras mentes, en nuestros corazones, Señor, podamos nosotros permanecer en ellas, Señor. Te damos gracias por tu Espíritu Santo, Señor, y que sea Él dándonos la sabiduría, entendimiento, dirección y guiándonos en medio de tus verdades. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Entonces, mis hermanos, creo que todos venimos con diferentes situaciones en nuestras vidas, ¿no? Yo hoy amanecí con mi padre nuevamente en la clínica, en el hospital, lleva 2 días nuevamente aquejándose de un dolor, pero pude hablar con él antes de llegar a la iglesia y le doy gracias nuevamente al Señor que en medio de esas situaciones veo que mi papá también está conociendo cada vez más de él y también veo que la fe está puesta cada vez en él y nuestra fe no solamente la de él y la mía, sino que toda nuestra familia es que el Señor, ¿cierto? Que tiene todo ese poder, que tiene toda esa autoridad y como lo hemos visto a través de este libro de Mateo, también tiene el poder de qué? De sanarlo, si el Señor quiere, si el Señor es su voluntad, Señor. Pero además de eso también tiene el poder para qué? Para salvarlo y poder disfrutar de esa vida eterna que nos brinda, esa vida en abundancia. Entonces, ánimo, mis hermanos. Sé que todos venimos con algo en nuestras vidas, ¿no? No es fácil, ¿no? Porque tenemos trabajos, tenemos familia, tenemos hijos, todas las cosas que vivimos en medio del mundo en donde estamos. Vamos a iniciar con Mateo capítulo 17, versículo 22. Nuevamente el Señor habla y dice, estando ellos en Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. ¿Y qué? Lo matarán. Mas al tercer día resucitará y ellos se entristecieron de gran manera. Amén. Entonces, estamos viendo al Señor hablando precisamente de la muerte. Estos días, viernes, el sábado amanecer, tuve que atender un accidente de tránsito y ver como hace rato no lo veía, el levantamiento de un cadáver. La verdad que es algo que nos hace ver directamente, ¿no? Una cosa es hablar o escuchar acerca de la muerte. Otra cosa es diferente es que vivir, ¿cierto? La muerte, ver precisamente una persona muerta y reflexionaba acerca de que probablemente muchos de los que veíamos a esta persona fallecida en ese lamentable accidente, no, no nos, no nos, no nos sentíamos tristes, ¿cierto? Pero posteriormente, al ver a su familia y a su abuela, a sus seres queridos, a las personas con las que conviven, ¿cierto? Verles esa aflicción y verles esa angustia, de verdad que es algo que los marca mucho aún. Acá está hablando el Señor Jesús, precisamente, en la tercera oportunidad, acerca precisamente de la muerte de Él, ¿no? Y va a empezar a agregarle algo más a lo que había mencionado antes en capítulos anteriores de este versículo. Entonces, contexto. Jesús y los discípulos se reunieron en Galilea, ¿cierto? Lo que puede estar refiriéndose precisamente a regresar a Galilea desde Cesarea de Filipo. Entonces, vemos también que se reúnen después de haberse separado en los grupos, ¿no? Se había separado precisamente con Pedro, Jacobo y Juan, quienes fueron con Jesús a la cima del monte para precisamente experimentar la tentación. Entonces, cuando Jesús, vemos que a partir de estos capítulos, cada vez está el Señor menos con las multitudes y cada vez lo vemos de una manera más estrecha, en una intimidad más con sus discípulos, queriéndoles que enseñar, sus instrucciones más precisas
¿cierta? Acerca de las profundidades, acerca de los fundamentos precisamente de su reino. Entonces, en medio de sus enseñanzas, Jesús va recordándoles, o les está recordando precisamente de su inminente ¿qué? Sufrimiento, muerte y resurrección. Y en este, precisamente en este mensaje, precisamente en este pasaje, pues vamos a ver una manera donde va a darles más información precisamente del Señor. Primera parte de Mateo 16, 21, precisamente recordamos todo como Pedro, ¿no? Trata de corregir al Señor Jesucristo y Jesús acaba reprendiéndolo a él, ¿cierto? Como si fuera el mismo Satanás. Luego en Mateo 17, 12, vemos la palabra, dice, más digo que él ya vino, no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que hicieron, así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces, vamos como va el Señor mostrando que esa maldad de esos dirigentes judíos se manifiesta, ¿cierto? Se va manifestando cuando empiezan a rechazarle y cuando empiezan ya a perseguirlo. ¿A quién? Al mismo Hijo del Hombre, a quien iba a padecer precisamente sufrimiento a manos de ellos. Entonces, este pasaje del día de hoy muestra que el Señor estaba precisamente reunido en privado y les dice, el Hijo del Hombre será que entregado en manos de hombres y le matarán más, ¿cierto? O sea, de ser vida entonces, vemos de cierta manera que la misma palabra nos dice que es entendí precisamente de esos sucesos para los acontecimientos que vienen a pasar. En Lucas 18, perdón, en Lucas vemos cómo precisamente él está hablando posteriormente acerca de que se va a cumplir un tiempo, ¿cierto? En el que había que ser recibido arriba, ¿cierto? Y posteriormente firma de que deberían ir a explica en Lucas 18:31 acerca precisamente de la voluntad de ir de una manera voluntaria precisamente a la, a la cruz con el fin de precisamente de cumplir esto. Lucas 18:31 dice la palabra del Señor. Tomando Jesús a los 12 de ti, he aquí subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo de Dios. Entonces, le está hablando el Señor de que llegaría el tiempo de ir precisamente a Jerusalén, donde se irían a cumplir las cosas escritas acerca del Cristo, acerca del Hijo del Hombre. ¿Qué cosas escritas? Una referencia clara para todo. Isaías 53. Vemos en Isaías, hablando del Señor, el Padre Jehová, siervo sufriente acerca del Señor Jesucristo. Isaías 53 es un ejemplo claro de estas cosas que dice el Señor escritas. Isaías 53, la llamada que hace la profecía precisamente hablando acerca de la expiación del Señor Jesucristo, presentándolo precisamente como ese siervo sufriente, ¿no? Que cargó ¿qué? Con nuestros pecados y enfermedades para traer sanidad y paz a través de qué? A través del sacrificio. Entonces, Isaías 53, el profeta, o sea, esas cosas escritas que habla el Señor Jesucristo, muestra precisamente ese siervo sufriente y es descrito en el versículo 3. Dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y que como escondimos de él el rostro, fue que menospreciado y no lo sé. Entonces nos muestra esa figura precisamente de ese siervo sirviente. A pesar de ese aspecto de todos los padecimientos, se convierte el Señor en ese varón de dolores
que carga con todas nuestras enfermedades y pecados de su pueblo. Entonces, vemos cómo está presentando, hablando el mismo Señor Jesucristo, las cosas que iban a suceder, y él hace referencia precisamente a la misma escritura donde va a hablar precisamente de los hechos que iban a cumplir. ¿De qué forma? Vemos, de una manera voluntaria puso su vida el Señor. En Juan 10:15 dice que tenemos igual a estas muchas declaraciones más donde el Señor anticipa precisamente su muerte en la cruz, ¿como qué? Como sustituto de los pecados. Juan 10:15, ayúdame a inventarlo, por favor. Entonces, habla el Señor de la forma voluntaria de cómo iba a entregar su vida. Dice, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras ovejas que no son de este rebaño. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso mi Padre. ¿Por qué? Porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Esta es la palabra del Señor en el versículo 11. Nadie me la quita, sino que yo de mismo la pongo. Tengo el poder para ponerla y tengo el poder para volverla a tomar. Este es el mandamiento recibí de mi Padre. Amén. Entonces, ¿qué está declarando el Señor Jesucristo? Declara entonces toda su autoridad y además su voluntad sobre su propia vida y sobre su muerte. Nadie me la quita, dice el Señor, sino que yo mismo la pongo y tengo poder para ponerla y tengo el poder, ¿para qué? Para tomarla. Entonces, en su disposición de dar precisamente su vida en rescate por muchos, el Señor Jesús se somete tanto a esos planes malvados de hombres como ese plan compasivo y justo de su Padre Celestial. Entonces, estamos, Mateo capítulo 17, estamos en el versículo 22, donde el Señor Jesucristo está anunciando nuevamente que iba a padecer, que iba a morir y que además iba a resucitar, ¿verdad? Entonces, en Hechos 2:22, 2:23, está hablando el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, y dice, varones israelitas, oí estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, rendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificados. ¿Qué está hablando el Señor? Porque estamos profundizando en que esa muerte, ese padecimiento y esa resurrección no era, ¿cierto?, algo improvisto para el Señor, sino que, como vemos en Hechos, ya era algo de lo cual estaba determinado, ¿cierto?, anticipado el conocimiento de Dios acerca de lo que iba a venir el Señor Jesucristo. Entonces, a causa de esa voluntaria sumisión a hombres malvados, él iba a ser entregado por medio de la traición que todos conocemos de Judas en manos precisamente de los hombres. Pero también a causa de esa voluntaria sumisión a su Padre Celestial, Jesús también iba precisamente a resucitar el tercer día. Ahora, ya en este pasaje, el Señor está añadiendo acerca de los hechos que tienen que suceder. Habla precisamente del Hijo del Hombre, de que iba a ser entregado en las manos de los hombres. En otras palabras, alguien iba precisamente a entregar a Jesús a la gente que tenía que disfrutar, ya que como todos sabemos, como todos celebramos, Dios Padre había ofrecido a su Hijo para convertirse en el sacrificio por el pecado de la humanidad. Entonces, en esta otra oportunidad, el Mesías anuncia precisamente a sus discípulos, está anunciando acerca de esos acontecimientos, de su muerte y de su resurrección. Hijo del hombre sería entregado,
Y cuando hablamos precisamente del Hijo del Hombre, estamos referenciándonos aquí a Jesús, ¿cierto? Entonces, el Señor usa precisamente para hablar acerca de sí mismo, y lo referenciamos en Lucas 19:10, cuando dice, porque el Hijo del Hombre vino a qué? A buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, es una referencia de ese Dios encarnado que había venido precisamente a morir por el pecado del mundo. El Hijo del Hombre sería entregado dentro de un tiempo breve. Y vemos cuando habla de esa frase en manos de hombre, apunta precisamente a esa responsabilidad humana respecto a la muerte del Señor. ¿Cuál era el plan de Dios? ¿Cierto? Vemos ese plan para ser redimidos, como hablaba nuestro hermano Luis. Pero los hombres fueron precisamente responsables de la ejecución de ese plan. Lo veíamos en Hechos 2, 22, 23 y en Hechos 4, del 27 al 28. No dejo para que nos ayudes con este pasaje. Hechos 4, 27 al 28. También el apóstol Pedro nos habla precisamente de ese plan divino que se cumplió. ¿Según qué? Según la voluntad de Dios. Mateo capítulo 17, versículo 22 habla precisamente de la padecimiento, muerte y resurrección. Y vemos ahora de que este acontecimiento era algo que precisamente estaba diseñado por parte de Dios para poder ser, para poder suceder. Dice la palabra del Señor en Hechos 4:27. Dice, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra su santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes, está hablando de las personas que subieron, ¿no? Herodes, Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes que determinado que sucediera. Entonces, todo está bajo el control de Dios. Amén. Incluso en medio de la oposición, en medio de la adversidad, Dios tiene que. Entonces, avanzamos. Mateo 7:23. Continúa la palabra del Señor por Jesús mismo hablando a sus discípulos y dice, y le matarán, mas el tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron de gran manera. Entonces, el Señor no está hablando en parábolas, como veíamos en capítulos anteriores, en metáforas, en representaciones, ni está tratando de confundir a sus discípulos. Él lo que realmente quería era que ellos supieran lo que iba a suceder, lo que iba a pasar. Le estaba haciendo además claro acerca de que eso iba a suceder ¿qué? De una forma pronta, inminente y cercana al tiempo. Entonces, ¿qué hace el Señor? Está preparando, está más que preparando, les está advirtiendo acerca de los pueblos que iban a venir, que lo que iba a suceder precisamente en ese ministerio que iban a empezar de esos discípulos, las cosas que iban a suceder y que hemos descrito a través de la narrativa bíblica. Entonces, está a punto de ser entregado en Jesús en manos de hombres. Ahora añade que esos hombres además lo matarían, porque yo precisamente resucitar. Jesús voluntariamente se entregó para hacerse pecado, los pecados de la humanidad en la cruz, y lo hace con pleno conocimiento del que iba a suceder. Y lo vemos claramente a través de hechos acerca de ese conocimiento que tenían acerca del que iba a suceder. Entonces estaba el Señor Jesús obrando en plena ¿qué? Obediencia y sumisión a la voluntad del Dios Padre. Como todos sabemos, entrega a su Hijo unigénito para que se nos hiciera precisamente en un sacrificio. Juan 3:16 nos habla precisamente de que el Señor dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Y cómo es que muestra ese amor? Precisamente
dando a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, estos discípulos, como vemos a través de los pasajes, no entienden claramente. Ellos no entienden claramente acerca de estar escuchando las palabras del Señor Jesucristo. Juan 2:22 nos habla y nos dice, por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho el Señor acerca de la resurrección. Y dice la palabra que después de que resucitó, dice, y creyeron en la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Ejemplo claro de cómo hazlo, ¿eh? Vemos cómo muestra precisamente esas dudas que tenía acerca de Cristo resucitado. Y vemos nuevamente en Juan 2:22 que aún ellos, ¿cierto? Después de ocurrir la resurrección, tenían aún dudas. Pero al ver al Señor, ¿qué hacen ellos? Creer precisamente en la resurrección del Señor Jesús. Marcos 9, capítulo 9, versículo 22, es un pasaje paralelo a lo que estaba hablando el Señor Jesucristo, anunciando una vez más su muerte. Dice Marcos que los discípulos no entendían esta palabra y tenían además miedo a qué? Preguntarles al Señor acerca del Señor, ya que ese miedo era porque no entendían, no lograban entender precisamente ese plan, esa realidad, y mucho menos el significado de la resurrección. Entonces, ante esto, se encontraban sorprendidos porque estaban anunciándoles acerca de ese sufrimiento que ellos también verían en el Señor Jesús y es lo que les estaba prometiendo el Señor. ¿Y que generó en ellos? Tristeza, tristeza, tristeza. Entonces, aquí hay un claro anuncio de ese padecimiento, la muerte, la sepultura, la siguiente. Pero esto resume básicamente la historia de la redención y la obra redentora del Señor Jesucristo. Probablemente hoy somos capaces de entender mejor lo que está hablando el Señor Jesucristo en capítulo 27, 22. Qué privilegio que hoy nosotros podamos entender acerca de lo que el Señor nos estaba anunciando. Pero también podemos entender a estos discípulos eh, conociendo acerca de lo que tenían que empezar a vivir y de que cómo el Señor Jesucristo iba a ser entregado, iba a ser crucificado, morir, pues, posteriormente resucitar. Y, y, y es entendible que ellos puedan tener también esa aflicción, pues angustia, estar consternados y sentirse mal de angustia. Para hoy nosotros cuando hablamos acerca de la muerte o los padecimientos y la resurrección del Señor Jesucristo, para nosotros contrariamente debe ser que un gozo, ¿eh? Una razón de alegría en nuestras mentes, en nuestros corazones, de podernos alegrar precisamente de esa obra grandiosa del Señor Jesucristo en la cruz y que nosotros podamos que orarle, cantarle, honrarle y glorificarle, ¿cierto? Lo hacemos cada semana o cada día, ¿no? De manera de iglesia y cuando nos congregamos podamos nosotros precisamente hacer memoria de esa obra preciosa del Señor Jesucristo. Y como iglesia, el Señor también nos invita a que podamos ser testigos del Señor Jesucristo. Y cuando habla de que seamos testigos, precisamente es que seamos testigos o testifiquemos acerca de ese padecimiento, acerca de esa muerte, acerca de esa resurrección y ese mensaje de salvación. Entonces, el autor de Hebreos, los invito para que me acompañen
Alejo, Hebreos 12. El autor de Hebreos es conocido, pero en esta carta señala al Señor Jesucristo como ese gran ejemplo a seguir para todo cristiano en la carrera de la fe. Dice Hebreos 12, que me acompañan en la lectura. Dice, puesto los ojos ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menosprezando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén, ¿no? Entonces vemos como el Señor es el consumador de la fe, es quien ejercita la fe completa, ¿ya? ¿Cómo podemos creer nosotros que el Señor Jesucristo pudo soportar esos padecimientos, esa persecución, esos golpes, ese escarnio, esas burlas, esa crucifixión, el abandono de sus discípulos? ¿Cómo pudo el Señor Jesucristo soportar eso? ¿Cómo podemos creer nosotros? Pues precisamente en esa fe pura en Dios, ¿no? Y dice Hebreos 12:3, dice, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Escuchen esto, mis hermanos. El Señor hablándoles a sus vidas. El Señor hablándonos a cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Considerad a aquel que sufrió tal rechazo de parte de los pecadores para que no se cansen y se desmayen, dice otra versión de este pasaje. Entonces, el ejemplo nuestro perfecto de perseverancia y de fe es ¿quién? ¿El Señor qué? El Señor Jesucristo. ¿Ah? Él sufrió la cruz, pero no se rindió. Al contrario de eso, Él continuó, ¿cierto? Siguió adelante porque el gozo, Él sabía precisamente ese gozo que lo esperaba, era mayor precisamente a ese sufrimiento. Y hoy quiero animarles también por esa palabra del Señor a través precisamente del capítulo 17 de Mateo, pero también con este pasaje de Hebreos 12. Y que la misma palabra sea la que te anime, ¿cierto? ¿A qué? A poner los ojos, ¿cierto? En el Señor Jesucristo. Puesto los ojos en Jesús. Y que también puedas, ¿qué? Seguir adelante. Tomar ánimo, que no te rindas, que no te desanimes. Somos expertos en eso, ¿no? En desanimarnos, en que además, nuestros pensamientos, nuestras emociones, ¿qué hacen? Nos despojan, nos sacan de contexto, nos llevan a vivir, ¿cierto? De una forma diferente a la vida que el Señor quiere para nosotros. Y en mismo Mateo el Señor Jesucristo nos recuerda, además, que Él va a estar con nosotros, ¿qué? De una forma plena, permanente, cuando habla que va a estar con nosotros todos los días. Entonces, el Señor Jesús es el que nos sostiene, el que nos fortalece, tanto como dice Hebreos, ánimo, no desfallezcan, sino que por lo contrario, alcemos nuestra mirada, alcemos nuestro rostro hacia el Señor Jesucristo y nuevamente aprendamos de Él a perseverar precisamente en la fe. ¿Hay sufrimientos? ¿Hay padecimientos? Sí, claro, los hay. Y cuando se sirve, mucho más, ¿no? Hemos visto a veces cómo las mismas situaciones y circunstancias, cuando hay un deseo de servir, que cambian muchas veces el rumbo de nuestras miradas y de nuestro. Entonces, hay que seguir adelante. El Jesús nos espera en la meta. Al final de la carrera, de todo este camino, el Señor mismo nos va a entregar ese premio.
ese premio que es que esa vida eterna. Tanto mis hermanos, y en el nombre del Señor Jesús, y por medio de su palabra y la guía del Espíritu Santo, te dice hoy el Señor, no te rindas, no te desconectes, no te desenfoques, no te distraigan en esos afanes de este siglo. Sigue por ese buen camino y avanza. Continuamos con la palabra del Señor. Dice capítulo 17, versículo 24. Acá dice como título, pago del impuesto del fin. Entonces, también entendí con lo que viví el fin de semana porque me costó salir medianoche del sábado a un municipio a 2, 3 horas de Bogotá a trabajar. Pero el Señor también, en su bondad y piedad, también me alienta y me anima. Y que a veces nos cuesta también, digamos que, desacomodados. Dice, cuando llegaron, dice el versículo 27, dice, cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban los dracmas y dijeron, vuestro maestro no paga las 2 dracmas, dicen estos recaudadores. Entonces, vemos cómo introduce Mateo, precisamente, también algo que nos va a dar un mensaje, una enseñanza y una lección. Entonces, el único que habla acerca de esta milagro, el pago del tributo, es precisamente el Evangelio de San Juan. ¿Qué recordamos al comienzo? Que Mateo quiere presentar al Señor Jesucristo como qué? Como el rey, como el rey de la nación de Israel, pero además no solamente el rey de Israel, ¿no? Sino que podamos nosotros también reconocerlo como el rey de qué? De nuestras vidas. Entonces, ese es el deseo de Israel, por reconocer a este gran rey y desde luego poder arrodillarnos para adorarle y también obedecerle. Entonces, vemos cómo el Señor Jesucristo tenía todos los derechos, todos los créditos, y desde el primer capítulo de este libro de Mateo, vemos cómo Mateo nos presenta a Jesús como el descendiente del rey David y el descendiente de Abraham. Sin embargo, vemos a través de la palabra cómo el Señor renunció a todos esos derechos para hacer qué? La voluntad de Dios Padre. Filipenses 2, 6, 8 es un pasaje que todos conocemos y dice la palabra del Señor, el cual siendo en forma de Dios, no estimó de ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se desnudó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, dice, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. ¿Y muerte de qué? Muerte de cruz. Dice Pablo que el Señor no se aferró a su autoridad, sino que a lo contrario se humilló. ¿Para qué? Para servirnos y dio su vida además a servir a los demás. Entonces, esta palabra nos da esa introducción para ese prólogo, precisamente la que habla el Señor Jesucristo en este versículo 24 al 27. Entonces, este tributo citado en este pasaje eh, era el que pagaban los varones de la nación de Israel de más de 20 años. Dice en Hechos 30, 16, dice que tomarás de los hijos de Israel el dinero de las expiaciones y los darás para el servicio del tabernáculo de reunión y será por memorial a los hijos de Israel delante de Jehová para hacer expiación con vuestros pecados. Entonces, era una contribución que los varones de Israel, sus a 20 años, hacían para qué? Para el sostenimiento del templo. Y como vemos, la referencia era una contribución muy pequeña. Entonces, lo que comenzó durante la época de Moisés todavía se seguía practicando en el día de Jesús. Y estas 2 dracmas equivalían a medio siglo.
Y ese dinero, el cual ellos recaudaban, servía precisamente para mantener el templo. Y cuando Jesús y los discípulos llegaron a Capernaum, a la ciudad adoptiva del Señor Jesús, estos recaudadores de impuestos del templo se acercaron a Pedro. Vemos que no es un impuesto del imperio romano, sino que se daba precisamente a los líderes judíos para apoyar las diferentes prácticas religiosas y cumplir además con la ley de Moisés. Estos recaudadores se acercan a Pedro y marchan en Jesús. Créanme que cuando llegan a Capernaum y vienen directamente a Pedro. Entonces, no dicen en sí las razones por las cuales vienen directamente a Pedro. Puede inferirse de que Pedro era el líder, ¿cierto? De los discípulos, de los apóstoles. Vienen precisamente a preguntar a Pedro si su maestro iba a pagar el impuesto. De una forma indirecta, preguntando si había hecho una región. Es posible que hubiera pasado algo que les hiciera preguntar si el Señor Jesús se oponía firmemente a pagar ese impuesto o si ya lo había pagado. Sigamos con la lectura. Versículo 25. Y dice, sigue el día. Y sí, haciendo referencia a Pedro, cuando le contestan los recaudadores, dice Pedro, sí. Y al entrar en la casa, Jesús le habló primero diciendo, ¿qué te parece, Señor? Los reyes de la tierra, de quienes cobran los tributos o los impuestos, de sus hijos o de los extraños, dice la palabra del Señor, haciendo precisamente el Señor Jesús, haciendo pensar Pedro. Entonces, vemos que los recaudadores hacen esa pregunta, si su maestro pensaba pagar precisamente ese impuesto. Parece una pregunta retórica, ¿no? En realidad, lo que quiere significar es que si tu maestro tiene que pagar el impuesto. ¿Qué hace Pedro? Pedro responde y manifiesta de que sí, ¿cierto? El Señor Jesucristo iba a pagar el impuesto. Pedro lo que hace luego es donde estaban ellos residiendo. No sabemos si para hablar precisamente de este tema, acerca de este dinero, este pago, pero lo que vemos acá, que antes precisamente de hablar el Pedro con el Señor Jesús, Jesús ya viene y se dirige. Y precisamente empieza preguntándole cosas. Respondería Pedro de una manera demasiado rápida. Gran pregunta, ¿no? Asumiendo Pedro de que el Señor Jesucristo iba a, a dar precisamente o pagar ese impuesto. Entonces Jesús se refiere a Pedro llamándolo Simón, su nombre original, y le pregunta sobre un tema específico, queriendo el Señor Jesús hacer reflexionar a Pedro. Y dice, ¿de quiénes cobran los tributos por los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Y Pedro responderá a esta pregunta, parecer obvia, en este versículo a continuación, 26. Y dice Pedro le respondió, de los extraños. Y Jesús le dijo, luego los niños que están en centros. Entonces, da una respuesta muy obvia Pedro a esta pregunta. El rey no recauda impuestos de sus propios hijos, si es que el rey recauda impuestos de la demás gente, o sea, del pueblo como tal. Ahora Jesús dice que los hijos son exentos de pagar impuestos. Y está claro lo que el Señor Jesucristo quería manifestar. Entonces,
el impuesto del templo de las 2 dracmas se hacía entrega justamente a Dios, que era el rey de todo lo que existía. Y Jesús era hijo de quién? De Dios, ¿cierto? Por ser el Señor Jesús, hijo de Dios, y Dios el creador, sustentador, y el que sostiene todo el universo. Jesús, entonces, no debería dar impuestos, ¿verdad? Entonces, sin embargo, el Señor Jesús está utilizando este argumento eh, referente a dar precisamente una enseñanza a su discípulo Pedro. Y además de eso, como vemos, quiere aprovechar o está más interesado en aprovechar esta oportunidad para darle a entender a Pedro a entender una vez más que significa exactamente que Jesús era el Hijo de Dios viviente. De hecho, no era solamente un título, sino que también era una realidad importante para todos los que siguen al Señor Jesucristo y también para el mundo entero. Sin embargo, como dice la palabra del Señor, para evitar ofenderles, dice en el versículo 27, que vamos a ver a continuación, el Señor va a dar en instrucciones a Pedro. Gálatas 4:4 habla que en la condición de hombre, el Señor Jesucristo tuvo que sujeto precisamente a la ley. Dice Gálatas 4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Entonces, el Señor está estableciendo una verdad consecuente, y era que los hijos estaban precisamente exentos de pagar estos impuestos. Si había algún impuesto que Jesús no debía o no estaría obligado a pagar, habría sido precisamente cuál, el impuesto del Hijo, ya que él era a quien honraban, ¿cierto? Precisamente cuando se construyó el templo y cuando se hacía el diferente propósitos de ese templo, el Señor de toda la tierra llamó precisamente la casa de mi Padre al templo. Y veíamos también en Mateo cómo habla el Señor Jesucristo de que él era qué, mayor precisamente al templo. Entonces, tenía todo el derecho a negarse a pagar el impuesto, así como también tenía también el derecho a negarse a ser humillado y a ser perseguido. Pero como vemos en Filipenses, él voluntariamente se despojó a sí mismo, tomando esa forma de siervo, hecho semejante a los hombres. O sea que también renunció voluntariamente a esos derechos y a esas prerrogativas que pertenecían a su hijo. Sin embargo, para no ofenderlos, vamos a ver, Dios Jesús da unas instrucciones a Pedro. Entonces, dice Mateo 17:27, ya estamos en dice, sin embargo, para no ofenderles, ve el mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero, dice la palabra, tómalo y dáselo por mí y por quién más, y por ti, y por ti. Entonces, vemos como el Señor eh, nos muestra una vez que es un Señor que, ¿qué? Que provee, y también vamos a ver cómo provee de una manera generosa y bondadosa. Entonces, conclusiones. Pedro les dice precisamente a estos recaudadores de impuestos del templo que el Señor Jesucristo iba a pagar. El Señor Jesús, ¿qué hace? Mostrarle a Pedro estar exento del pago de ese impuesto, ya que él es el Hijo de Dios, el Rey.
desde el punto de vista tanto espiritual como moral, no había razón para qué. Entonces, pagase ese tributo. Capítulo anterior, ya Pedro había hecho precisamente esa confesión de cuando pregunta al Señor Jesucristo. Y él dice que él era el Hijo de Dios viviente. Entonces, a pesar de estar el Señor Jesús libre de tal obligación, Jesús ¿qué hace? Se evita pagar en impuestos. Y como vemos, inferimos con el fin de evitar ofender, a algunos. Y pues la situación no era fácil. Hemos visto cómo se habían puesto en complot ya diferentes líderes religiosos para ver, seguir al Señor Jesucristo, qué era lo que hacía o qué dejaba de hacer, ¿para qué? Para atacar. Jesús, en este versículo, da una orden y esa orden se la da precisamente a Pedro. Y la orden es que encontrar el dinero para poder cumplir ese impuesto de una manera. Y esa manera que nos muestra el Señor, pues es una manera sorprendente para todos nosotros. Y Jesús le dice a Pedro, ¿qué profesión tenía Pedro? Pescador, ¿cierto? Marineros, vemos de situaciones andando por el mar de Galilea. Le dice que fuera precisamente al mar de Galilea, echaran un suelo y que atraparon pues. Entonces, el pago de algo exige la provisión de recursos, ¿verdad? ¿Y cómo tienen o cómo deben venir precisamente esos recursos? Del trabajo. Entonces, esa es la razón por la cual el Señor manda a Pedro, pescador marinero, a que haga su oficio, que trabaje en su oficio para poder tener recursos necesarios. ¿Para qué? Para poder hacer el pago de ese impuesto. Los que no tienen trabajo, dice Proverbios 6, hablando un hombre muy sabio. Ve a la hormiga, ¿cierto? Y mira sus caminos y sé sabio. Entonces, invita, ¿cierto? El Señor a que trabajemos, que nos esforcemos y si aún no tenemos trabajo, ¿qué debemos hacer? O sea, ver qué es lo que están haciendo las demás personas para obtener precisamente esos recursos de una manera como el Señor mismo lo ha diseñado. Entonces, el Señor lo manda a trabajar y le promete que además que se levantaría un pez y la boca de ese pez, ¿sí? Jesús dice, Pedro va a encontrar ¿qué? La provisión. Va a encontrar esa provisión mediante ¿qué? La forma de una ¿qué? Una moneda que se llamaba un estatero de plata. Y ese estatero de plata valía ¿qué? 4 dracmas. Entonces, la generosidad de Jesús, la vemos que se pone de ¿qué? De manifiesto. Pedro había hablado en su nombre, comprometiendo en cierta manera al Señor Jesucristo con el pago del impuesto. ¿Qué hace el Señor Jesús? Le soluciona el problema, haciendo además que una muestra más de su autoridad y de poder, haciendo un milagro. Pero vemos que además por su gracia se extiende también para qué? Para proveer los recursos para que su discípulo, Pedro, además pudiera también cumplir con ese compromiso personal. Entonces, este pasaje no se nos dice que Jesús y los discípulos tuvieran o no recursos o dinero suficiente para hacer un pago de impuestos. Pero pues, como podemos ver, tampoco era una suma importante el que se iba a pagar. Pero, ¿qué hace el Señor Jesús? Utiliza esa situación para confirmarle a Pedro una vez más que Dios es completamente capaz de ofrecerle todo lo que necesitara. ¿Cuándo? En cualquier momento. Entonces, el Señor usa esta situación que están viviendo
que es algo ya que había comprometido, que había generado Pedro, pero el Señor Jesús le está dando la solución. ¿Qué hace esta situación? Pues es una situación que va a crear unos fundamentos enormes, unos pilares enormes para este grupo de discípulos que cuando se cumpliera esto que el Señor les estaba anunciando y que ellos iban a estar solos, ellos pudieran tener precisamente esa confianza y esa fe que aunque en las diferentes situaciones difíciles que iban a empezar a tener, esas experiencias que iban a empezar a tener con esa persecución que se iba a generar, que los discípulos pudieran vivir confiando plenamente en la palabra del Señor. Entonces, ¿qué vemos en este pasaje, en esta porción? Vemos unos hechos, unos relatos en este capítulo final de Mateo 17, un cuadro maravilloso de la humillación del Señor Jesucristo. Jesús se rehusó precisamente a reclamar esos derechos. ¿Eran de él esos derechos, esos créditos, esos privilegios? Sí, sí, eran totalmente válidos todos esos fundamentos. Sin embargo, no los hace suyos, no hace uso de lo que le pertenecía y vemos como es precisamente un ejemplo supremo de esa sumisión piadosa al Señor Jesucristo. Pedro, además, posteriormente, en la primera carta de Pedro 21, al les dice estas siguientes palabras. Pues para todo esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Vemos a Hebreos invitándonos a poner los ojos en el Señor Jesucristo, ¿cierto? A no desmayar, a tomar aliento. Acá Pedro nos está diciendo que debemos que tomar el ejemplo del Señor Jesucristo, ¿para qué? Para seguir sus pisadas. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. De cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo vuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados, dice el versículo 25, porque vosotros eras como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de este estado. Amén. Entonces, qué hermoso pasaje, ¿no? Nos está mostrando Pedro al Señor Jesucristo como ese verdadero pastor de su rebaño, que además cuida y que además tiene la compasión de los suyos a pesar de los fallas, a pesar de esas equivocaciones, a pesar de esas debilidades y a pesar de esos pecados en nuestras vidas, el Señor, ¿cierto? Sigue llamándose ese buen pastor. Se sometió al sufrimiento que no merecía, de quienes no tenían además el derecho tampoco para juzgar. No cometió pecado, pero vemos cómo se está sometiendo las autoridades. Por lo tanto, el cristiano, sea un ciudadano del reino de Dios, no nos exime, ¿no? Para que también nosotros podamos cumplir con las diferentes obligaciones que tengamos nosotros, aún habitando en la tierra y en medio de reinos humanos. Porque, como vemos, esa obediencia y esa sumisión también le corresponde y le pertenece a Dios. Por lo tanto, debemos honrarlo a Él con nuestras decisiones en nuestra manera de vivir.
Mateo 17 es una clara manifestación de la realeza del Señor Jesucristo, el Mesías, ¿cierto? Es el Rey en su gloria. Vemos esa manifestación de su gloria en la transfiguración. Fue reconocido precisamente por la ley y los profetas y fue confirmado desde el cielo por el Padre. Y nos confirma precisamente su realeza como el Mesías soberano sobre el mismo Satanás cuando sanó precisamente a este muchacho afligido por el diablo. Pero también manifestó su realeza cuando renunció a su derecho de hijo, ¿cierto? Y paga ese tributo en el templo. Paga también el impuesto de Pedro y también el Señor Jesucristo paga la deuda nuestra, ¿cierto? En la cruz. Padre amado, te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor Jesucristo, porque tú eres el buen pastor que das la vida por tus ovejas, Señor. Gracias te damos por ese cuidado que tú nos das. Gracias porque tú nos conoces. Gracias por entregar tu vida por mí, Señor. Y que a raíz de eso yo pueda tener una vida en abundancia. Ayúdame a permanecer en ti y en tus mandamientos y conocerte cada día más, Señor, y poder hacer tu voluntad en nuestras vidas. Te amamos y te damos gracias. Oramos en nombre del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Gracias.